Hola, en esta lección vamos a tratar de explicar o motivar un poco en los empleados públicos o servidores públicos cuál sería la hoja de ruta o qué se debe hacer frente, digamos, a hacer valer o ayudar a ejercer los derechos de las poblaciones más vulnerables de nuestro país, entre ellas los derechos de la comunidad LGBTI y pues digamos que otros grupos poblacionales históricamente discriminados, históricamente, digamos que vulnerados en su derecho mínimo a ser parte integral de nuestro Estado social de derecho. Lo primero es que como servidores públicos, en algún momento en que podamos ser o prestar servicios desde el Estado o para el Estado, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que el marco en donde nosotros nos movemos no es distinto al que se mueve en cualquier ciudadano, pero al ser servidores públicos o contratistas públicos, tenemos la obligación ética de cumplir, digamos que con todas las regulaciones y con todo el contexto del Estado social de derecho en mayor medida, dado que somos servidores o empleados públicos. En este sentido, la primera invitación es a que conozcamos cuál es el marco regulatorio, cuál es el marco legal en el que nos movemos. Y esto tiene que ver en tener presentes como servidores públicos cuáles son los acuerdos internacionales que este país ha firmado, que están por encima de nuestra constitución política. Igualmente conocer, si no toda, por lo menos todo lo que tenga que ver con el articulado que intervenga en los derechos fundamentales de los individuos o de los ciudadanos colombianos que están en la constitución política de Colombia. Igualmente conocer, por ejemplo, la nueva ley antidiscriminación, la ley 1482 de 2011. Si estamos ejerciendo nuestro cargo o nuestros servicios en un departamento y si ese departamento cuenta con una política departamental o municipal, dependiendo en dónde nos estemos moviendo, si ese territorio cuenta con una política dirigida hacia la comunidad LGBTI, tener presente que debemos conocer esa política y, en fin, todo lo que tiene que ver con, digamos que el marco jurídico, el marco legal, el Estado social de derecho, que involucra, promueve y ayuda a integrar a todos los individuos independientemente de sus condiciones, orientación sexual, sexo, raza, porque como servidores públicos tenemos que dar el ejemplo y tenemos que hacerlo de una manera proactiva. Entonces la primera invitación es a que conozcamos las normas, conozcamos muy bien la Constitución, conozcamos los acuerdos internacionales, conozcamos las políticas territoriales dirigidas hacia esta población. Lo segundo tiene que ver un poco con una autorreflexión. Un poco tiene que ver con hacernos un autoexamen sobre nuestras condiciones personales respecto de nuestra propia sexualidad, respecto de nuestra propia orientación sexual y respecto de nuestras reacciones hacia los demás. Es importante tener presente que estamos en un Estado social de derecho laico, por lo tanto, mis compromisos o mis creencias de fe o mis creencias religiosas pueden hacer parte de mi intimidad, pero no pueden ser el derrotero para cómo yo ejerzo mi cargo o cómo yo evalúo o veo a los demás frente a lo que yo pienso. Es muy importante que tengamos presente que individuos que no tienen o no ejercen una sexualidad sana poco podrían proyectar hacia afuera o, digamos, de alguna manera tener presente la diversidad si no ha resuelto su propio interior. Entonces esa es la segunda invitación. No solamente a que nos evaluemos como individuos que vivimos también y que somos sexuados, a que vivimos una sexualidad de manera permanente,
El hecho de ser empleados públicos no nos hace asexuados, por lo tanto la segunda reflexión tiene que ver con una autorreflexión o una autoevaluación, mirar hacia adentro. La tercera invitación tiene que ver con ser promotores de la inclusión. Es claro, en todo sentido, que una sociedad incluyente es mejor negocio y es un mejor ambiente para todos los ciudadanos. Países en vías de desarrollo y países desarrollados que han aplicado estos principios hoy en día muestran indicadores de calidad de vida mucho mejores que el nuestro. Un poco todo esto tiene que ver con la apertura mental que se ha tenido que dar hacia el interior de sus ciudadanos. Y qué mejor que empezar por los servidores públicos. Servidores públicos que además muchas veces no tenemos presente que nuestros ingresos, nuestros honorarios, nuestros sueldos vienen de los impuestos de todos los ciudadanos. No olvidemos que para una persona que pertenece a la comunidad LGBTI, la retención en la fuente es el mismo porcentaje. Lo que ellos tienen que pagar de renta es exactamente el mismo porcentaje. Las obligaciones impositivas que ellos tienen frente a los organismos del Estado son iguales a los de cualquier ciudadano. Por lo tanto, ante obligaciones iguales, mismos derechos. Y como servidores públicos debemos ser los primeros llamados a acatar y promover este tipo de visión. No podemos estar tranquilos en nuestros cargos cuando sabemos que jefes o subalternos pasan por encima de las normas o pasan por encima de los acuerdos territoriales y ejercen actitudes o acciones de discriminación o violatorias de los derechos de esta población. Tenemos que ser mucho más proactivos en el sentido de construir una mejor sociedad colombiana, una sociedad incluyente que siempre esté de acuerdo con un Estado social de derecho. No es solamente buscar la tolerancia o la aceptación a la fuerza de un grupo, es incluir a ese grupo de manera integral. La diversidad en una sociedad es la expresión de su riqueza. Tenemos que de alguna manera sacudir esa cabeza y empezar a aceptar esas ideas que además no nos van a hacer ningún daño. Por el contrario, creo que nos van a ayudar a construir una sociedad más justa, más incluyente y un mejor escenario para ejercer nuestros propios cargos. Finalmente, es muy importante tener presente que todo lo que hagamos en materia de inclusión, no solamente con la población LGBTI, redundará en nuestra propia, en nuestro propio crecimiento como servidores públicos. Sea cual sea el cargo que se ejerce, sea cual sea el servicio específico que se presta al Estado, debemos siempre tener la frente en alto sabiendo que hemos sido servidores públicos promotores de la diversidad y la inclusión. La última invitación es a que hagamos una reflexión con nuestras comunidades, con nuestros propios compañeros de trabajo y discutamos sobre el tema. Evaluemos cuáles son los prejuicios que cada uno de nosotros tiene y tratemos de indagar cuáles son las fuentes primarias que motivan esos prejuicios. Para empezar a desdibujar esos prejuicios en contra de la mujer, en contra de los afrocolombianos, en contra de la población LGBTI, en contra de las personas discapacitadas, tenemos que escarbar al interior. Saber cuáles son los orígenes de ese tipo de circunstancias que nos llevan a tener esos prejuicios. Para poder eliminar la terquedad del prejuicio tenemos que llegar al origen. Y una vez tengamos identificadas las causas profundas que nos llevan a tener esos prejuicios, hagamos un plan con nuestros compañeros de trabajo o nuestra microcomunidad o comunidad para que esos prejuicios se desbaraten y nunca se conviertan en violencia dirigida hacia estas poblaciones vulnerables. Si hacemos ese plan, si construimos desde la base, tal vez podamos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos o a aquellos que van a heredar esta Colombia un país mejor, un país más incluyente, un país que mire con la frente en alto y diga, no se nos quedó ninguna tarea pendiente para incluir a todos los colombianos, absolutamente a todos los colombianos, todos los nacidos acá, y todos los que por alguna otra razón han adoptado esta patria como suya, todos los que vendrán y todos los que están por nacer.